la cavidad pélvica o la pelvis es una región anatómica en forma de cuenca que tiene un ingreso o una entrada que se encuentra en la parte región superior, que es limitante con el contenido o la región del abdomen. Tiene paredes laterales a ambos lados, derecha e izquierda, y tiene una región de salida o también conocida como región de piso o suelo, que es la región perineal o piso pélvico o suelo pélvico, ¿ok? En la región perineal vamos a encontrar también orificios de salida para diferentes estructuras. Entenderemos o recordaremos que dentro de la cavidad pélvica se encuentran contenidas no solamente órganos de lo que es el aparato reproductor femenino y masculino, también nos encontramos órganos de otros aparatos como son el aparato urinario y el aparato digestivo, ¿ok? La pelvis femenina se divide en dos regiones importantes, una superior, ¿ok? Una superior o también llamada pelvis falsa o pelvis superior, y una inferior denominada pelvis verdadera o pelvis menor, ¿ok? O cavidad pélvica verdadera. ¿Por qué es importante delimitar esto? Porque en la pelvis verdadera o pelvis menor encontramos los órganos más importantes de la estructura del aparato reproductor femenino. En la región superior o pelvis mayor o pelvis superior, nosotros vamos a encontrar que se encuentra delimitado por los dos huesos pélvicos y las últimas vértebras lumbares, ¿ok? Y en algunas literaturas van a encontrar que se encuentra considerado como parte del abdomen. La pelvis minor o pelvis verdadera es la que se relaciona con los huesos laterales coxales en la parte lateral, en la parte posterior con el sacrocoxis y en la parte anterior con la articulación denominada sínfisis pubiana o sínfisis púbica, ¿ok? Esta pelvis menor tiene dos aperturas, una superior que es la apertura de entrada y una inferior que es una apertura de salida, donde se encuentra la región perineal, ¿ok? Entonces esta primera imagen era para mostrar la distribución más o menos de nuestra pelvis femenina, porque es lo que vamos a ver, pelvis femenina. Cuando nosotros vemos anatomía, hemos revisado o hemos visto que primero vamos a ver lo que es el continente, es decir, las estructuras donde se encuentran contenidas los órganos internos. ¿Ok? Dentro de la estructura pélvica, nosotros vamos a tener lo que es el sostén óseo o pelvis ósea. ¿Ok? La pelvis ósea o esqueleto de la pelvis ósea se encuentra constituido básicamente por tres huesos importantes. ¿Ok? A ambos lados laterales nosotros encontramos el hueso coxal. En la parte posterior vamos a encontrar el hueso sacro o las vértebras sacras que se encuentran fusionadas para formar uno solo que se llama sacro y el coxis, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a describir cada una de estas estructuras, vamos a ver que el hueso sacro es una extensión o es la extensión final de la columna vertebral, ¿ok? Está resultante o es el resultado de la fusión, como mencionamos, de 5 vértebras sacras, S1 a S5. Y el hueso coxis es la fusión de 4 vértebras coxígeas. Estas están unidas o están articuladas por articulaciones tipo sínfisis, ¿ok? Las sacrocoxígeas tienen una articulación tipo sínfisis, lo cual les permite movimientos o no les permite movimientos amplios, les permite movimientos reducidos de flexo, extensión, más no les permite movimientos de rotación como vemos en la
parte superior de la columna, ya sea lumbar, dorsal, cervical. ¿Ok? Cuando nosotros vemos el hueso sacro, vamos a encontrar una porción importante en cuanto a descripción anatómica clínica. Encontramos una región denominada promontorio, ¿ok? Que se encuentra en esta zona, la vamos a resaltar. Acá. ¿Ok? Lo que estamos coloreando, no se nota, estamos coloreando con azul, es la región denominada como promontorio. ¿Y qué es el promontorio? El promontorio es un reparo anatómico clínico que nos va a ayudar mucho en lo que es evaluación pélvica cuando ustedes vean obstetricia. El promontorio es una proyección prominente y anterior del sacro. El punto de referencia ¿para qué nos sirve este punto de referencia promontorio? Uno, para evaluar pelvis y decir que esta pelvis es ginecoide o no. Uno de los criterios para referirnos a una pelvis ginecoide es no tactar el promontorio. Nosotros cuando tactamos promontorio o en nuestro tracto vaginal identificamos el promontorio, estamos hablando de que es una pelvis no idónea para un trabajo de parto. Lo otro es que vamos a tener en cuenta esto en lo que es ginecología quirúrgica, pues que es un punto importante de referencia para la inserción de trócares durante una laparoscopía, ¿ok? Y otro punto importante de por qué saber identificar el promontorio es porque a este nivel y sobre este se encuentra la bifurcación de las arterias ilíacas comunes. Entonces, esta región del promontorio, que es la proyección mucho más prominente a nivel de S1, ¿ok? Es decir, de la parte superior del sacro, nos va a servir para este tipo de implicancias clínicas durante el desarrollo del curso, ¿ok? Otras características del hueso sacro, vamos a encontrar 4 pares de agujeros anteriores y posteriores, que son los que estamos visualizando en esta región. 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Y esto porque es importante verlo, porque es la salida de los ramos anteriores y posteriores de los nervios sacros. Además, que a nivel de la cara anterior del sacro es donde discurren los vasos sacros laterales, ¿ok? Otra implicancia clínica, el sacro tiene una concavidad que permite que esta pelvis sea de una referencia ovoide que permite el ingreso del parto. Hay muchas pacientes y cuando evaluamos pelvimetría, cuando lleven obstetricia, ustedes van a denotar que muchas pacientes no presentan esta concavidad del sacro, más bien es recto, y en algunas pacientes se puede identificar la articulación de las vértebras sacras, denominándose esto exostosis sacra, ¿ok? Lo cual nos denota o nos lleva a inferir que esta paciente no tiene una adecuada pelvis para un trabajo de parto, ¿ok? Listo, entonces ahí hemos visto eso. El hueso lateral, ¿ok? El hueso lateral de la pelvis ósea es el también llamado hueso coxal, ¿ok? Este hueso coxal es una fusión de 3 huesos. Es el hueso que conforma la estructura de la cadera. Tiene 3 componentes importantes, ¿ok? Uno superior y lateral, denominado ilion. Uno mucho más inferior y externo, denominado isquion, y otro que se encuentra por delante, anteriorizado y medialmente, denominado pubis. Entonces, el hueso coxal o hueso lateral de las paredes laterales de la pelvis está conformado por 3 porciones o 3 huesos funcionados, ¿ok? Ilion, isquion y pubis, ¿ok? A nivel del ilion vamos a tener algunas consideraciones. Tenemos la región mucho más superior externa denominada crestia ilíaca. ¿Y esto por qué nos va
¿por qué nos debe importar saber dónde está la cresta ilíaca? Porque es punto de referencia para tres cosas importantes. La primera, que es donde se ancla la fascia ilíaca. Vamos a ver más adelante, la fascia es un tejido conjuntivo que recubre toda la estructura dentro de la cavidad, no solamente pélvica, sino también abdominal, ¿ok? Tenemos una fascia parietal, que es la que nos cubre las paredes o el recubrimiento interno del continente, y tenemos una fascia visceral, que es la que nos cobertura los intestinos. ¿Y por qué es importante identificar este tejido facial? Porque cuando veamos, por ejemplo, temas como dolor pélvico crónico, vamos a ver que la redirección del estímulo nociceptivo, ¿ok? Y la alteración en esto nos produce dolor pélvico crónico en muchos pacientes, y esta modificación neurosensorial del dolor en los pacientes se puede dar por cualquier tipo de estímulo, cirugía previa, infecciones, focos endometriósicos, y la neuromodulación de esto es lo que nos va a causar dolor pélvico crónico. Entonces, entender que tanto las paredes de la pelvis como los órganos internos están recubiertos por fascia, nos va a ayudar a entender que el dolor pélvico en las mujeres está más allá de solamente la inflamación o más allá de solamente el estímulo por sangrado, ¿ok? Entonces, en esta región de la cresta ilíaca es donde se inserta esta fascia. También es la inserción de los músculos abdominales y de la fascia lata. Luego tenemos la espina ilíaca antero superior, ¿ok? Donde se van a insertar los ligamentos inguinales. Esta es muy fácil de identificar o muy fácil de percibir. Nosotros cuando nos tocamos las caderas tenemos una parte mucho más prominente anterior. Esa es la espina ilíaca antero superior. La antero inferior no es tan fácil identificable, ¿ok? Pero los ligamentos inguinales discurren por la inserción de estos ambos. En la parte posterior, nosotros vamos a tener también dos protuberancias o dos protuberancias, pues a nivel de este hueso ilion, las espinas posterior-superiores y las espinas posterior-inferiores. En estas zonas es donde se insertan dos ligamentos importantes: el ligamento sacro-tuberoso, o sea, el que va desde el sacro hasta la tuberosidad del ilion posterior, y el ligamento sacro-ilíaco posterior, ¿ok? En la concavidad de este hueso ilion nosotros tenemos una región denominada como línea arcuata. La línea arcuata nos sirve para identificar la ala pélvica, ¿ok? Que nos sirve como referencia en obstetricia para la pelvis, para el estrecho medio, ¿ok? Y se encuentra desde a nivel de los dos primeros huesos sacros, ¿ok? Y obviamente se forma una fosa, una concavidad denominada fosa ilíaca, que es la parte anterior, mucho más lisa, que va a estar cubierto por un hueso grande denominado hueso ilíaco. Entonces ahí tenemos la descripción de lo que es esta primera región en lo que es el hueso ilíaco. El siguiente hueso que conforma el hueso coxal es denominado el isquion, ¿ok? Todo lo que está pintadito de amarillo. El isquion tiene tres puntos importantes de reparo. El primero, la espina isquiática, ¿ok? La espina isquiática, cuando nosotros hacemos la evaluación ginecológica en una paciente post-litotomía y hacemos una ligera digitopresión a nivel de la región perineal, nosotros vamos a sentir dos tuberosidades. Estas son las espinas ciáticas, ¿ok? Van a separar lo que son las escotaduras isquiáticas mayor y menor, y es el punto de unión o punto de fijación de un ligamento importante, que es el ligamento sacroespinoso. ¿Ok? También nos sirve en la parte clínica como punto de referencia del nervio pudendo. Y
para cuando hacemos nosotros cirugía de piso pélvico por prolapso genital, es el punto de referencia donde nosotros fijamos la suspensión vaginal a nivel del ligamento sacroespinoso, ¿ok? Por eso es importante identificar la espina ciática, saber dónde se encuentra y saber para qué sirve, ¿ok? Cuando nosotros vemos en lo que es obstetricia y nosotros palpamos la espina ciática por vía vaginal cuando hacemos pelvimetría durante el trabajo pélvico, este nos sirve como punto de referencia para evaluar también el descenso fetal. O sea, la espina, a nivel de las espinas ciáticas es como un nivel 0, todo lo que esté para arriba va -1, todo lo que está para abajo va en números positivos +1 para evaluar el descenso fetal, para ver si el trabajo de parto está siendo óptimo o no óptimo. Tenemos una rama larga, la rama isquiática, ¿ok? Que se van a unir hacia la rama la rama pélvica, ¿ok? La rama isquiática se va a formar con la rama inferior de la rama pélvica para formar un agujero importante denominado agujero obturador. ¿Por qué es importante ver este agujero? Porque es el sitio de inserción de los músculos que corresponden al diafragma urogenital y también es el punto de fijación de la aponeurosis de la parte inferior llamada aponeurosis perineal, ¿ok? Y la tuberosidad isquiática es una prominencia ósea mucho más posterior donde descansa el peso del cuerpo cuando nosotros estamos sentados, ¿ok? Y por último, el hueso que está en anaranjadito, ok, mucho más anterior y medial porque según él se va dirigido hacia la línea media, es el hueso pubis, ok. Se une con el contralateral a nivel medio, formando una articulación denominada sínfisis pubis. Pasa. Has tirado el dado que es sumando conectado a la cantidad. Y eso vas a ver, por ejemplo, acá de Lucía. Ya dijimos que se une en su contralateral mediante una articulación fibrocartilaginosa llamada sínfisis pubiana, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque es la articulación que le permite a la pelvis optar por su elasticidad y flexibilidad. Durante el periodo de gestación es una articulación que alcanza movimientos de rangos amplios por el aumento de elastina que se forma aún. Vamos a tener dos ramas, una rama superior y una rama inferior, ¿ok? Que se van a articular con las ramas ascendentes y del músculo del hueso isquio, ¿ok? También van a tener una delimitación importante con lo que es la fijación de los músculos del diafragma urogenital y la inserción a estos. Entonces, lo que hemos revisado acá es parte de lo que es pelvis ósea. Obviamente en anatomía ustedes han visto de forma mucho más amplia este tema, ¿ok? Lo que estamos haciendo ahora es un repaso de anatomía y por qué para nosotros en ginecología es importante conocer esto. Ok, entonces, recordando solamente en esta parte que a nivel de la pelvis dijimos que tenemos dos tipos de articulaciones importantes, la anterior, que es la sínfisis del pubis, y las articulaciones sinoviales en la región posterior, que es con las sacras y las sacroiliacas, ¿ok? Los ligamentos que van a discurrir a este nivel, vamos a tener 3 ligamentos hasta 4 importantes, ¿ok? El primero, el ligamento inguinal, ¿ok? Que va a estar formado por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, se va a fusionar a nivel de su discurrencia por el ilion con la fascia lata y aplanándose en la parte final para adherirse a nivel del anillo femoral. Es importante clínicamente, ¿por qué? Porque a este nivel es donde se reparan las hernias inguinales. Alguna vez hemos visto en emergencia que viene una paciente con dolor pélvico, no le encontramos nada y cuando hacemos un examen mucho más exhaustivo, encontramos una hernia a nivel de región inguinal que puede estar encarcerada y que es la causante del dolor pélvico. Entonces,
a consideración esto, ¿no? El otro ligamento es el ligamento de Cooper, que nos sirve para fijación y suspensión de lo que es la vejiga. El ligamento sacroespinoso, ¿ok? Que va a redondear o va a rodear toda la estructura desde la espina isquiática y es lo que nos va a dar una invaginación para rodear el espacio recto vaginal. Y por último, el ligamento sacrotuberoso, que se va a extender desde el isquion, desde la tuberosidad isquiática, hasta, hasta fusionarse con el ligamento sacroespinoso contralateral y dar un pase o un canal por donde discurren los nervios y vasos pudendos. Ok, listo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, doctora. Tipos de pelvis. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando nosotros saber los puntos anatómicos importantes es básicamente para evaluar esto? Pelvimetría, ¿ok? La pelvimetría es un examen clínico donde nosotros identificamos si una pelvis es adecuada o no para un trabajo de parto. La pelvis más frecuente en las mujeres es esta, la denominada pelvis ginecoide. Tiene algunas características, como por ejemplo, su diámetro transverso a nivel del estrecho superior mide como mínimo 12 centímetros. El diámetro antero-posterior, ¿ok? Que va a nivel del estrecho superior desde sínfisis pubis hasta promontorio, 11 centímetros. Las paredes laterales suelen ser rectas. La pelvis anterior, ¿ok? Se encuentra amplia. Las escotaduras sacrociáticas, ¿ok? Tienen una ángulo medio. La inclinación del sacro es medio y presenta concavidad. Tenemos unas espinas ciáticas no prominentes, lo cual nos asegura descenso fetal. El arco suprapúbico es un arco suprapúbico amplio, por encima de 90 grados. Cuando es menos de 90 grados, hablamos de un ángulo suprapúbico angosto, ¿ok? Y el diámetro transverso por estrecho superior es mayor de 10 centímetros, lo cual permite que la cabeza fetal pueda pasar por esa pelvis, ¿ok? Chicos, déanme 3 minutitos, por favor. Estos huesos están recubiertos por músculos, ¿ok? Los músculos en la región pélvica nos sirven, uno, para soporte de las estructuras u órganos internos, y dos, nos sirven para activación muscular, tanto abdominal como de miembros inferiores, y sirven también como un colchón por el cual discurren estructuras tipo vasos, nervios, ¿ok? Que nos van a servir como soporte como si fuera un acolchamiento. Nosotros cuando hablamos de la musculatura de la pelvis, vamos a tener musculatura que se encuentra a nivel lateral, ¿ok? Los músculos de la pared lateral, los músculos a nivel de la salida, que se van a dividir a nivel un poco más alto, superior, con los músculos del diafragma pélvico, y los músculos mucho más externos a nivel del diafragma urogenital, y otros aún más superficiales de fibras muy delgadas, que son los músculos perineales, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de los músculos de la pared lateral, nosotros vamos a tener 3 músculos importantes en esta región. Primero, el músculo piriforme. El músculo piriforme es un músculo que se extiende desde las caras anteriores de los sacros, ¿ok? S2, S3, S4, y el ligamento sacrotuberoso, que es este que estamos viendo acá, hacia el trocánter mayor. O sea, toma esta dirección, las fibras toman esta dirección, ¿ok? La acción o ¿para qué sirve este músculo? Es básicamente un movimiento de rotación lateral y abducción del muslo. ¿Listo? El otro músculo importante que tenemos en la región pélvica a nivel lateral es el músculo obturador interno. Este músculo obturador interno
nace a nivel de las ramas públicas superiores e inferiores y también se dirigen hacia el trocánter mayor del fémur. ¿Cuál es la actividad o la acción que realiza este músculo? La rotación lateral de los muslos y ayuda a mantener fija la cabeza del fémur dentro del acetábulo. Y el otro músculo importante es el iliopsoas. El iliopsoas es un músculo lateral largo que se encuentra a nivel, su nacimiento es donde tengo el puntero, músculo que nace a nivel de las caras laterales de las vértebras lumbares, va montado o sobre el músculo ilíaco, transcurre por el agujero obturador hacia dirigirse hacia el trocánter menor del fémur. La acción es mecánica y da estabilización a lo que es el tronco sobre el músculo. Cuando nosotros veamos dolor pélvico crónico, vamos a ver que hasta un 30% de las causas de dolor pélvico se dan por trastornos musculares y esqueléticos. Y uno de los músculos que están predominantemente involucrados en esto es este músculo que es el iliopsoas o el músculo psoas mayor. Listo. Luego vamos a pasar a los músculos del suelo pélvico. En la parte mucho más superior tenemos un conjunto de músculos que se denomina diafragma pélvico. El diafragma pélvico es un tabique horizontal fibromuscular que tiene la forma de un embudo mucho más ancho en su base y angosto en la salida, ¿ok? Donde se encuentra descansando la mayor parte del contenido pélvico y está compuesto por dos principales músculos. Este de acá es el principal, denominado músculo elevador del ano, y el segundo es el músculo coccigio, ¿ok? Cuando nosotros describamos perineo, vamos a encontrar una estructura denominada fosa isquiorectal. Es una fosa llena de grasa, un compartimento virtual lleno de grasa que se encuentra delimitado desde las paredes laterales del recto hacia el isquio. Es una zona que cuando se encuentra comprometida por traumatismos, tipos en desgarros profundos o laceraciones, puede producir necrosis del tejido graso y generar una infección severa muy parecida a lo que es la gangrena de Fournier, ¿ok? El techo, músculos del diafragma pélvico, principalmente el músculo elevador del ano, ¿ok? Los músculos del elevador del ano están compuestos por tres haces musculares: el pubo rectal, el pubo coccigio y el iliococcigio. Como vemos acá, es un músculo que tiene una lámina muscular muy gruesa que va a ir por delante desde sus inserciones a nivel de la sínfisis púbica, ¿ok? Hacia la cara anterior del coxis y hacia las paredes laterales de ambos lados de la pelvis. Dentro de su extensión, este músculo elevador del ano se encuentra discurrido o atravesado por dos aberturas, ¿ok? La primera, que es
el hiato de los elevadores anterior, por donde tenemos la salida de la vagina y dentro de ella la salida de... Y luego me sale de repente otro número, pero tiene que salir el número 3, tiene que salir el 1 en un lado y en el otro lado el 2, porque sumando 2 más 1 es 3. Anterior, el primer agujero del hiato de los elevadores es el que se encuentra para la salida de la vagina y el meato uretral. Y el agujero del hiato del elevador posterior es el que se encuentra para la salida del canal anal y recto. Cuando nosotros hablamos del músculo elevador del ano, vamos a ver sus implicancias clínicas. Vamos a ver que hay una teoría relacionada a esto que se llama teoría de la hamaca, en la cual vemos que la distensión y elongación de estos músculos del diafragma pélvico es un factor importante para la producción de prolapsos. Lo otro es que durante el embarazo, ojo, no estamos hablando solamente parto, sino también el embarazo, estos músculos sufren distensión por el peso del contenido del útero gestacional y mucho más en aquellas pacientes que hacen trabajo de parto y en aquellas que pueden tener un trabajo de parto bastante largo, ¿ok? Y esta elongación es un factor de riesgo para el prolapso genital, pues estos músculos son los que ayudan a mantener fijos y contenidos los órganos de esta cavidad pélvica. ¿Listo? El otro músculo que se encuentra un poco más posterior es el músculo coccigio. Este músculo isquiática hacia el ligamento sacroespinoso, ¿ok? Va medialmente hacia el ligamento sacroespinoso. ¿Cuál es la función de este ligamento, de este músculo coccigio? Va a mantener el coxis anteriormente y lo va a tirar hacia adelante para que no se pueda desplazar hacia atrás. Junto con el músculo elevador del ano son la capa muscular que va a sostener todo el piso pélvico. ¿Okay? La siguiente imagen es un poquito más abajo. Estos son los músculos que están dentro del diafragma urogenital y la región perineal. En el diafragma urogenital nosotros vamos a tener dos músculos importantes. Uno, el transverso profundo del periné, ¿ok? Que va desde la cara medial de las... tener como función estabilizar el tendón perineal o la fibra perineal, ¿ok? Y el otro es el esfínter uretral. ¿Cuál es la función? Comprimir la uretra para lograr contención en el escape de orina. Cuando nosotros tenemos pacientes con trastornos del piso pélvico, prolapsos genitales, uno de los síntomas importantes es la incontinencia urinaria de esfuerzo, y esto es básicamente por una disminución de la contención en las fibras del esfínter uretral que van a producir descenso de la uretra y a la vez van a hacer que esta uretra... Y un poquito más abajo encontramos los músculos superficiales del periné. ¿Cuáles son? El músculo transverso superficial del periné, ¿ok? El músculo pulvo cavernoso que va a comprimir los pilares del clítoris y el músculo isquio cavernoso que va a comprimir las venas dorsales del clítoris, ¿ok? Entre estos encontramos una membrana muy fina llamada membrana perineal. Cuando nosotros tenemos desgarros perineales, ¿ok? Los superficiales normalmente laceran la mucosa y la piel. Los desgarros de segundo grado, que son un poco más profundos, que son muy similares a la ejecución de episiotomías durante la atención de un trabajo de parto, lo que te hacen es dañar dos músculos. Principalmente se hacen desgarros
mediales o laterales, y el músculo que más se daña es este de acá, el transverso superficial del periné, y algunas fibras del isquio del bulbo cavernoso. Perdón, algunas fibras del músculo bulbo cavernoso. Cuando se hace reparación de sitio específico en problemas del piso pélvico, lo que nosotros tratamos es volver a suspender hacia el rafe perineal de la línea media, volver a suspender este músculo transverso superficial, porque normalmente lo que ocurre es que estas fibras se rompen y ya no se vuelven a unir a nivel de la línea media. Entonces lo que nosotros hacemos es suspender esto a nivel del rafe perineal para lograr mejor contención de lo que es el piso pélvico, mayor soporte. Y esta diapositiva es para enseñarnos lo que habíamos hablado en un inicio, denominado fascia. La fascia es un tejido conjuntivo, ¿ok?, que va a rodear, como ven ahí, todas las estructuras de la cavidad pélvica. Tenemos dos tipos de fascias. Una que es parietal, que nos recubre toda la parte del continente, y otra fascia visceral, que es la que nos cobertura los órganos internos. La fascia está presente en casi toda la estructura pélvica, ¿ok? Vamos a encontrar fascia superficial mucho más dirigido a lo que es suelo pélvico, y una fascia mucho más profunda a nivel del diafragma pélvico hacia los órganos internos. La fascia nos va a delimitar algunos espacios anatómicos que es bueno recordarlos. ¿Ok? De estos, todos los que están descritos acá, vamos a recordar dos espacios importantes. El primero, que es un espacio entre la articulación del sínfisis de pubis hacia la región anterior de la vejiga, denominado espacio de Retzius. ¿Por qué este espacio de Retzius, que es el que está acá, es importante? Cuando nosotros le hacemos cirugía en la zona pélvica, quistes, cesáreas, histerectomías, podemos en el momento del ingreso deteriorar o romper algunos vasos de forma inadvertida en este espacio de Retzius, y se pueden formar hematomas. Estos hematomas pueden decolar hacia la pared perineal y luego bordear hacia la región inguinocrunal, y incluso se ha visto casos que pueden ir hacia la región lumbar, ¿ok? El otro espacio importante es el espacio vésico cervical o vésico uterino, que se encuentra en entre la vejiga y el cuello cervical. El otro espacio importante es el espacio recto vaginal, entre la pared anterior del recto y la pared posterior, perdón, el espacio recto uterino, que se encuentra entre la pared anterior del recto y la pared posterior del útero. ¿Ok? Los espacios delimitados por contenidos por tejido graso laterales, tenemos los paravesicales, porque se encuentran al costado de la vejiga, ¿ok? Los pararectales o fosa pararectal, el espacio detrás del recto, retrorectal, ¿ok? Y por esta división de la fascia discurren ligamentos suspensorios, básicamente, que son los pilares de suspensión de los órganos internos. Por ejemplo, tenemos desde la pared lateral del cuello del útero hacia la pared pélvica un ligamento importante denominado ligamento carrinal. Desde la pared posterior del útero hacia el sacro tenemos el ligamento útero-sacro. ¿Ok? Y la división de estos espacios básicamente está dada por la división de la fascia. Ok, entonces esa parte es la que hemos mencionado o hemos revisado en lo que es. Ok, ahora lo que vamos a ver es órganos ya específicos de la región anatómica femenina. Cuando nosotros revisamos esto, vamos a tener tanto la división de lo que es genitales externos como genitales internos.
Lo primero que vamos a revisar son los genitales externos o una región denominada vulva. De lo que es la vulva, nosotros vamos a encontrar formaciones labiales, que está denotado por los repliegues de piel, y órganos eréctiles. Dentro de ellos tenemos dos: el clítoris y los bulbos de la vagina. ¿Ok? A nivel de esta región vulvar encontramos una zona denominada Montes de Venus. El Monte de Venus es una zona, una eminencia que se encuentra por delante de la sínfisis púbica. En promedio tiene un grosor de 2 a 3 milímetros, pero esto puede variar dependiendo del estado nutricional y dependiendo de la contextura de la paciente, ¿no? En mujeres con obesidad, el Monte de Venus será mucho más grande. Está compuesto básicamente por tejido adiposo y la cobertura de piel, y es donde encontramos el vello de crecimiento a nivel de la pubarquia, cuando empieza el desarrollo de los genitales, la diferenciación de los órganos sexuales. Puede haber, con el paso de la edad, disminución del contenido graso en esta región, se vuelve más delgada. Incluso hay deplexión o disminución de lo que son los vellos púbicos, dependiendo de la edad de la paciente, y en algunas de ellas incluso cambia de coloración, ¿no? La irrigación de esta región, que es el Monte de Venus, es dependiente de la arteria pudente externa. La arteria pudente externa es una rama de lo que es la arteria ilíaca, ¿ok? Externa y hacia la vena femoral. Los ganglios linfáticos de esta región se dirigen hacia la región inguinal, y los nervios básicamente emiten ramas sensitivas del plexo lumbar. Por debajo del Monte de Venus se expanden dos repliegues cutáneos denominados labios mayores. Los labios mayores tienen una extensión en promedio entre 7 u 8 centímetros. Ok, el ancho va a depender de la genética de cada paciente. En promedio 2 a 3 centímetros, aunque hay mujeres que pueden tener labios mayores más delgados y otros un poco más prominentes. Incluso en países mucho más desarrollados, donde tenemos técnicas de estética genital, vemos que muchas de las pacientes que tienen labios mayores muy delgados optan por rellenos de esta zona para que se vean mucho más prominentes y mucho más estáticos, ¿okay? El tejido que compone los labios mayores es básicamente tejido adiposo, algunas fibras musculares lisas, dispersas entre el tejido adiposo y tejido conjuntivo elástico, ¿ok? Es la región que está también cubierta por vellosidad. El orificio entre los labios mayores es denominado hendidura vulvar, ¿ok? Todo esto es la hendidura vulvar. La irrigación está dada por ramas de la arteria pudente externa, las ramas labiales, así es que se llaman, y ramos de la pudente interna de la perineal inferior. El drenaje venoso de esta región va hacia dos ramos. Si son los vasos superficiales y si son vasos mucho más profundos, van hacia la vena pudente interna y hacia el plexo vaginal. Los linfáticos se dirigen hacia los ganglios de la ingle, y los nervios, la inervación de esta zona parte a nivel del plexo del pudendo interno por su rama perineal
y algunas ramas sensitivas del plexo lumbar, ¿ok? Por dentro de los labios mayores tenemos otro repliegue cutáneo mucho más fino, mucho más delgado, 30-30 largo, por 10-15 milímetros de ancho, desprovisto de tejido capilar, o sea, ausencia de vellos, ¿ok? Que está conformado básicamente por tejido conjuntivo, fibras elásticas, no contiene tejido graso. En su extensión en el tejido conjuntivo, más bien lo que posee son glándulas sebáceas y sudoríparas, y son las encargadas de dar algún grado de lubricación en esta zona. ¿Ok? Estos son los labios menores. La diferencia también es la pigmentación. Mientras los labios mayores son mucho más hiperpigmentados, estos labios menores tienen una pigmentación menor. Incluso en algunos puede tener una connotación un poco más rosada. ¿Ok? La irrigación proviene igual, ramos de la pudenda interna. El drenaje, si son vasos superficiales, se van hacia región inguinal, y si van vasos profundos se van hacia la pudenda interna. El drenaje linfático va hacia los ganglios inguinales, y la inervación sensitiva igual va a nivel de la rama perineal del plexo pudendo que sale de los sacros, y algunas ramas de la última lumbar con S1, ¿ok? Entonces comparte irrigación, inervación y drenaje con lo que son los labios mayores. Ok. El espacio que se delimita entre ambos labios menores es denominado vestíbulo. Se encuentra dentro del espacio interlabial. ¿Okay? Importante conocer esto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a describir lesiones. ¿Okay? La primera región anatómica en esta zona es llamada vestíbulo. El vestíbulo es una región triangular que se encuentra delimitada lateralmente por los labios menores, ¿ok? Labios menores, en la punta por el clítoris, y como base de este triángulo por el borde superior del meato uretral, ¿ok? Entonces, muchas veces hay una equivocación con que el vestíbulo es toda esta zona, toda esta región interlabial, más vestíbulo solamente se denomina a esta región triangular superior delimitada por labios mayores, clítoris y uretra. ¿Listo? Por debajo de este vestíbulo encontramos la salida del tracto urinario, que es el meato uretral o meato urinario. Listo. Y por debajo de este encontramos otra salida, una apertura denominado introito vaginal. El introito vaginal es un orificio volado que tiene mayor diámetro anteroposterior que transverso. En las mujeres que no han iniciado actividad sexual se encuentran tapados, cerrados u obliterados por una membrana, por un tabique membranoso llamado himen. ¿Ok? Cuando este himen se rompe después de las relaciones sexuales, el rezago de esas protuberancias medias cerradas a nivel de la entrada de la vagina, que es el introito vaginal, se denomina carúnculas himeneales. En algunas mujeres el himen puede ser de un tejido mucho más grueso, un tejido membranoso mucho más grueso que no se rompe, ¿ok? Que se encuentra obstruyendo totalmente la región vaginal, produciendo acúmulo de la sangre menstrual
llamada la patología himen hiperforado, ¿no? Son mujercitas que nunca han arreglar, pero que cíclicamente sienten dolor, y cuando hacemos una ecografía a nivel de la vagina encontramos una colección, ¿ok? Llamada hematocolpos, que tiene que ser drenada. ¿Cómo es el tratamiento del himen hiperforado? Se hace una cirugía por el cual se corta el himen para que este sea permeable. Ok. Entonces, esas serán las estructuras de la vulva. Y ahora vamos a hablar de los órganos eréctiles a este nivel. ¿Ok? Dentro de lo que son órganos eréctiles a nivel de la mujer tenemos dos: el clítoris y los bulbos del vestíbulo. ¿Ok? El clítoris es un órgano que se encuentra anteriorizado, es un órgano cilíndrico que está compuesto por tejido eréctil. El tamaño del himen es alrededor de 6 a 7 centímetros de largo por 6 a 7 milímetros de ancho, ¿ok? Lo que pasa es que en la mujer no se ve tan desarrollado, pues se encuentra encubierto dentro de su capuchón, ¿ok? Tiene dos porciones, la que nosotros podemos visualizar por el capuchón clitoriano o prepucio clitoriano, ¿ok? Y una porción oculta que es la más larga. Normalmente la porción libre o la porción visible mide entre 1 a 2 centímetros. La irrigación de este clítoris proviene de ramas de la pudenda interna, que son las ramas cavernosas y las ramas dorsales. Las venas van a drenar hacia el plexo plexo de Santorini y hacia las venas dorsales. Los ganglios van hacia la región inguinal. ¿Me entiende? Es el nervio pudendo interno, ¿ok? Entonces, cuando nosotros describimos el clítoris, estamos viendo que tiene esta región, que es la visible, mucho más corta, 1 a 2 centímetros, y una región oculta que se divide hacia ambos lados, denominada la porción oculta del clítoris. En total, el clítoris tiene un tamaño entre 6 a 7 centímetros. Por debajo de estas ramas clitoridianas se encuentran dos tejidos, dos estructuras de tejido conjuntivo eréctiles de unos 30 milímetros de ancho, ¿ok? Denominados bulbos del vestíbulo, ¿ok? En la base del bulbo de los bulbos del vestíbulo, los bulbos tienen dos acciones importantes. Uno son las que proveen de grosor a la zona clitoridial cuando la mujer se excita, y otro te sirve para zona de contención de la entrada vaginal durante las relaciones sexuales. ¿Okay? Estos bulbos son irrigados por ramas de la pudenda interna. Listo, hasta luego. Sus linfáticos no se conocen, ¿ok? Aunque algunas literaturas describen que se van hacia el drenaje de la pudenda interna. Cuando nosotros tenemos, durante el acto sexual, la mujer empieza con el proceso de excitación, el primer órgano eréctil que se activa es esto, los bulbos. En algunas mujeres puede estar un poco más desarrollado, que les da esa forma acolchonadita hacia la entrada de la vagina, ¿ok? Pero esto va a depender mucho de la genética. No en todas es igual, ¿no? Como hemos visto,
en la región vulvar también vamos a tener algunas glándulas anexas que van a servir tanto para la lubricación como para la secreción de algunas sustancias enzimáticas que sirven como barrera de defensa. Tenemos dos grupos, unas que se encuentran superiores al costado de la uretra, que son las glándulas parauretrales o glándulas de Skene. Estas son en número de 4 y se encuentran laterales al orificio uretral. ¿Okay? Su función básica es secretar moco. Pueden obstruirse en su salida en algún momento, sí, y producir algo que se llama esquenitis, lo cual el drenaje es quirúrgico. No lo hacemos nosotros como ginecólogos por su cercanía tan directa. Y en la parte inferior, adyacente al introito vaginal, encontramos dos glándulas mayores, una a cada lado, denominadas glándulas vestibulares mayores o de Bartolino. La oclusión de esto puede conducir a la producción de quistes de Bartolino, y cuando este contenido del quiste Bartolino se infecta, da como consecuencia un absceso de la glándula de Bartolino, ¿no? Estas son glándulas tipo racimadas, ¿ok? La entrada se encuentran a 1 centímetro de la pared vaginal, del introito vaginal. Su irrigación de estas depende de la pudenda interna. Los linfáticos se dirigen hacia la ingle y la inervación viene de la pudenda interna. Como hemos visto, casi todos los órganos contenidos en la región perineal, labios mayores, labios menores, vestíbulo, introito vaginal, glándulas, están inervados por ramos del pudendo interno, del plexo del pudendo interno, y la irrigación también viene de la rama perineal de la pudenda interna. Listo. Entonces, y ahora vamos a revisar lo que son genitales internos, ¿no? Vamos a ir desde lo que es canal vaginal, cuello uterino, cervix, trompas, ovarios, y describiendo cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, lo que habíamos revisado a nivel de la región vulvar es introito vaginal, o sea, solamente la entradita. Y ahora lo que vamos a revisar es todo el conducto vaginal. Conducto músculo-membranoso que se va a extender desde, ¿ok? Se encuentra delimitado por detrás por la vejiga y por delante por el recto. La vagina, dentro de sus funciones, tiene 3 principales, ¿ok? El primero es que sirve como el conducto excretor para el líquido menstrual. La segunda es que va a constituir parte de lo que es el canal del parto, ¿ok? Y tercero, que va a servir como órgano copulatorio, pues recibe el pene y además que sirve de tránsito para la emigración de los espermatozoides durante el periodo de fecundación. Sirve como zona de tránsito, ¿ok? La vagina tiene una forma de un cilindro que está aplanado. En condiciones normales, la vagina es una estructura virtual, no es real, pues las paredes se encuentran plegadas entre sí, aplanadas, ¿ok? Tiene una concavidad amplia, mucho más larga, ¿ok? Por lo tanto, su pared anterior es un poquito más corta, 6 a 8 centímetros, y la pared posterior 7 a 10 centímetros. Los dos repliegues sobre el útero, sobre el cuello uterino, se llaman fondo de sacos. El anterior, que delimita con el cuerpo posterior de la vejiga, y el posterior, que delimita con la cara anterior del recto. El fondo de saco posterior es el más profundo, mucho más largo, ¿ok?
La pared vaginal tiene 3 capas. Una capa más externa, denominada serosa, que está constituido por tejido conjuntivo, que es un color blanquecino. La capa media, que es la capa muscular, que tiene dos planos de músculo liso, un longitudinal interno y un circular interno. La mucosa, que va a constituir un tipo de epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿okay? Que contiene formas transversales y que está desprovisto de ganglios. En la vagina también nosotros vamos a entender que tenemos una flora vaginal normal, donde el germen predominante es aquel que se denomina lactobacillus, que se encarga de mantener el pH constante de la vagina entre 3.5 a 4.5. Es importante saber esto, ¿no? La vagina está desprovista de glándulas, por lo tanto la secreción vaginal es anormal, ningún flujo en la mujer, a menos que sea el moco cervical durante los días de ovulación o el moco que se desprende antes de la menstruación es normal. Muchas mujeres piensan que el flujo en vagina es normal y estamos viendo que si está desprovisto de glándulas no debe ser normal la presencia de ningún flujo vaginal, ¿ok? Ese concepto es importante que se lo lleven. La irrigación de la vagina es una irrigación mixta, ¿ok? Tiene irrigación a nivel de la parte superior, proveniendo de las arterias uterinas. Las arterias uterinas, que es una rama final de la arteria hipogástrica o ilíaca interna, tiene una división en el momento que se acoda a nivel del cuello uterino para ir a la pared lateral del cuerpo uterino, da una rama llamada rama vaginal, ¿ok? Que da irrigación a la porción superior de la vagina. De ahí importante, el drenaje de esta región superior también va hacia la vena uterina que desemboca en la vena ilíaca interna. De ahí que las neoplasias en la pared superior de la vagina van de drenaje hacia los ganglios ilíacos en la región pélvica, mientras que la porción media e inferior que está irrigada por rama de la pudenda interna formando el plexo vaginal, ¿ok? Drenan a nivel de la vena pudenda interna y hacia los ganglios linfáticos de la ingle. Por eso es que también cuando hablamos de cáncer de cuello uterino vemos que un estadio es el compromiso del tercio superior y cuando se compromete más de eso y ya agarra otro territorio linfovascular, que es los 2 tercios inferiores, cambia el estadiaje y es un avance en severidad de la enfermedad, ¿no? También tenemos a nivel inferior, formando el plexo vaginal, algunas ramas de lo que es la rectal media y algunas colaterales de la rama vaginal. El drenaje, ya habíamos visto, el drenaje de la región superior va hacia los ganglios linfáticos ilíacos internos, principalmente la porción media que ha recibido afluente de la arteria rectal media va hacia los ganglios ilíacos internos y la porción inferior va hacia el nivel de los sacros ilíacos y los inguinales superficiales. La inervación de esta región vaginal proviene de ramas del plexo hipogástrico pudendo interno, formando un plexo perivaginal que da tanto filetes motores como filetes sensitivos. Vamos a revisar es el útero. ¿Okay? El útero está situado en la cavidad pélvica entre la vagina y el recto. ¿Ok?
El útero es un órgano en forma de pera, por eso es que ahí dice piriforme, aplanado y consta de dos partes importantes, la parte superior, denominado cuerpo uterino, y una parte inferior, denominado cuello uterino o cervix, ¿ok? La porción superior, que es el cuerpo, es una región triangular que se encuentra sobre la vejiga en anteversoflexión. La mayor, casi siempre el útero se encuentra acodado a nivel de este segmento entre el cuerpo y el cuello. Se encuentra acodado como si estuviera doblado y tirado sobre la vejiga. Esa es una posición anatómica normal, denominada anteversoflexión. ¿Okay? Esta región donde se acoda, denominada cuello, es la región ístmica. En algunas pacientes puede tener una región intermedia y en otras una retroversoflexión, es decir, se encuentra hacia atrás, ¿no? Más o menos si lo vemos, este es un útero anteverso, en algunas puede estar la posición intermedia y en otras tirada para atrás, denominado retroversoflexión. Si no tenemos antecedentes de infecciones, cirugías o síntomas que nos puedan hacer sospechar de endometriosis, estas variantes anatómicas pueden ser consideradas normal, pero en pacientes que tienen alguna clínica, la posición intermedia y la retroversoflexión incluso puede ser causa de dolor pélvico crónico, ¿ok? Y la región inferior cilíndrica fusiforme llamado cuello uterino o cervix. Y ya dijimos que la región que se encuentra estrechada o como un cuellito es la región ístmica. ¿Ok? El útero en mujeres adultas que no han tenido hijos miden alrededor de 6 a 8 centímetros de longitud por 4 centímetros de ancho. En las mujeres multíparas, por la elongación del tejido muscular, tienen un tamaño un poquito más amplio, 8 a 9 centímetros. ¿Ok? El peso va a variar. Puede oscilar entre 45 y 70 gramos en aquellas que son nulíparas, hasta 80 gramos o un poco más en algunas pacientes que ya han tenido hijos. Esto también va a depender de que estén libros de patología, ¿no? En mujeres que tienen adenomiosis, en mujeres que tienen focos miomatosos, obviamente el peso va a ser mayor. Los bordes son regulares, lisos y normalmente el útero se encuentra móvil. ¿Ok? Cuando nosotros revisamos útero y también en la diapositiva de las fascias, hemos visto que cuando la fascia se engruesa por regiones, se forma un tejido mucho más grueso, de mayor sostén, denominado ligamento. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos el útero, es un órgano que no se encuentra suspendido o fijado a esta pared pélvica. Y el útero tiene 3 estamentos de grupos de fijación. El primero, que son los ligamentos uterinos propiamente dicho, los otros que son los ligamentos de fijación principales, y el tercer grupo, o ligamentos de fijación medios. Dentro de los ligamentos del útero, nosotros tenemos los ligamentos anchos. ¿Qué son los ligamentos anchos? ¿Okay? En la gráfica vamos a describir a los ligamentos anchos como toda esta estructura amarilla que se encuentra alrededor del útero, partiendo de las paredes laterales, se inserta como si fuera una sala, ¿cierto? Que le da la apariencia al útero como si fuera un murciélaguito o como si fueran unas alas de mariposa. Este ligamento ancho es la reverberancia o el aumento de grosor de las dos hojas peritoneales que se encuentran fusionadas entre sí, pegadas entre sí. Tapizan tanto la cara anterior como la cara posterior del útero. Se van a pegar entre sí, se adhieren en los bordes laterales del útero y de ahí forman un tabique que se dirige en sentido lateral hacia afuera, hacia la pared pélvica lateral. Los ligamentos, este ligamento ancho, ¿ok? A nivel
las estructuras forman una región mucho más gruesa denominada meso, ¿ok? El meso son suspensorios de las diferentes estructuras. Por ejemplo, el ligamento uterino o el mesouterino ¿El qué? sigue tomando el nombre de ligamento ancho. Cuando va hacia las trompas uterinas, esta porción del ligamento ancho se denomina mesosalpinx. Meso de engrosamiento del ligamento ancho y salpinx de trompa uterina. Y a nivel de los ovarios, denominado mesoovario. Sirve como una capa de tapiz sobre estos órganos y también sirven para la inserción tanto de la trompa como de los ovarios. ¿Ok? El ligamento ancho tiene importancia clínica. ¿Por qué? Porque por ahí discurren dos estructuras importantes: la arteria uterina y el uréter. Cuando nosotros veamos implicancias clínicas, vamos a ver que la arteria uterina con el uréter descienden casi juntos. Y el uréter se cruza con la arteria uterina a 3 centímetros por fuera del istmo. Es importante saber este reparo anatómico porque cuando nosotros realizamos cirugías uterinas, principalmente histerectomías, existe el riesgo de ligar o clampar y cortar el uréter al no separar el meso. De las histerectomías es estirar este meso del ligamento ancho del útero, lo pegamos, cosa que el uréter desciende lateralmente y por lejos del útero para que no podamos nosotros ligarlo, clamparlo, y la única estructura que queda pegada es la arteria uterina. ¿Ok? Ese es uno. Segundo es el ligamento redondo. El ligamento redondo es un ligamento que sale desde la región anterior y superior del cuerpo uterino, en una zona denominada cuernos, se dirige hacia adelante. ¿Ok? Esta es la zona del cuerno, desde ahí sale, se dirige hacia adelante y abajo, por fuera, un poquito por fuera del ligamento ancho, llega hacia la pared abdominal y se mete dentro de lo que es el canal inguinal, ¿ok? Discurre por el canal inguinal. Luego de salir por el orificio externo del canal inguinal, se divide como si fuera en un abanico sus fibras para insertarse a nivel de los labios mayores y del monte de Venus. El grosor del ligamento redondo varía entre 5 a 7 milímetros con una longitud de entre 12 y 15 centímetros, ¿ok? Está dotado de extensibilidad, ¿ok? Sirve como sistema de tracción y resistencia del útero. Es un ligamento importante en la tracción cuando tenemos útero gestacional. Y el segundo grupo de suspensión, a ver, déjame ver, ligamento redondo, sí. El segundo grupo de suspensión del útero es el grupo que se llama del cuello y la cúpula vaginal. En este nivel vamos a encontrar ligamentos que salen transversalmente, tanto a nivel del cuello y otros que salen a nivel antero-posterior. El primer sistema, ¿okay?, que es el principal soporte uterino, es aquel que va lateralmente. Surge a nivel de la parte inferior del istmo y la pared lateral del cuello uterino, ¿ok? A nivel de la base de los ligamentos anchos, se van lateralmente hacia la pared pélvica. Su engrosamiento es lo que nosotros veíamos como parámetro de Virchow y es denominado el ligamento transverso
cardinal o ligamento de McEnroe, que son sus epónimos, ¿ok? Cualquiera de los tres nombres. Y un ligamento longitudinal anteroposterior que va a corresponder a la aponeurosis del sacro recto, formando los ligamentos vesicuterinos y los ligamentos pubovesicales. El tercer grupo de sostén está constituido por lo que es el útero, la cúpula vaginal, que van a descansar sobre la musculatura pélvica, ¿ok? Algo que nos estamos olvidando en este grupo suspensorio, en la parte posterior del útero, se encuentran dos ligamentos importantes que se llaman ligamentos uterosacros, ¿ok? Los ligamentos uterosacros van a partir de la parte posterior del cuello y la región ísmica se van a dirigir hacia la pared pélvica, rodeando a los rectos, que son los denominados ligamentos posteriores o de repliegue de Douglas, ligamentos uterosacros. Estos ligamentos uterosacros han tenido en algún tiempo importancia en lo que es manejo de dolor pélvico crónico. ¿Por qué? Porque se creía que cortando la inervación de los ligamentos uterosacros, nosotros podíamos disminuir el dolor de las pacientes en dolor pélvico crónico. Este procedimiento se denomina LUNA, bloqueo de los ligamentos uterosacros, y teóricamente constituían es uno de los procedimientos para contención de dolor pélvico crónico. ¿Ok? Listo. Luego pasamos a ver lo que son la constitución del útero. El útero está constituido por 3 capas de tejido. ¿Ok? La más externa, que es la serosa, listo. La capa media, que es la muscular, que está constituida por fibras musculares lisas, divididas en 3 capas: externa, capa media y capa interna. La capa externa tiene fibras longitudinales y transversales. La capa media está constituida por que es donde terminan las arterias arcuatas del plexo uterino, y una capa mucho más interna que está constituida por fibras longitudinales y circulares, que constituye parte de lo que es lámina basal, donde se asienta la lámina mucho más interna denominada endometrio. ¿Listo? Entonces, acá vemos esta capa fina, transparente, blanca, es la serosa. La capa muscular mucho más gruesa, que en su capa media tiene la capa plexiforme por donde salen las arterias arcuatas, y la capa interna denominada endometrio, que sirve para tejido de sostén en el momento de que hay gestación. Es donde se inserta el producto de la gestación y se empieza a desarrollar, y es donde se forma la reacción coriodecidual y posteriormente la placenta, ¿no? La irrigación del útero está básicamente dada por una arteria grande denominada arteria uterina, ¿ok? Si bien es cierto, en la parte superior, ¿ok?, puede recibir esto, el principal sostén de irrigación del útero es a nivel de la arteria uterina. La arteria uterina, como hemos mencionado, es una rama final de la arteria ilíaca interna. En su recorrido, la arteria uterina discurre longitudinalmente hacia abajo y adentro en su porción descendente. Luego tiene una porción transversa que va en dirección hacia la región ísmica o cuello, entre el cuerpo y el cuello uterino, para luego acodarse y dar una porción terminal o ascendente. ¿Ok? La porción ascendente da varias ramas terminales que se unen contralateralmente con las ramas terminales del otro lado para formar un plexo denominado plexo uterino. ¿Ok? En la descripción hemos visto que se torce hacia arriba,
al borde, a lo largo del borde uterino, formando un vaso sinuoso que da ramas tanto para la irrigación del cuello, región istmica, como para el cuerpo uterino. Antes de llegar al inicio o al nacimiento de la trompa uterina, se va a dividir en 3 ramas terminales: la fúndica para el fondo del útero, la tubárica para la mitad interna de la trompa y una rama ovárica del útero, famosa por la arteria uterina. ¿Okay? La tubárica pasa por el mesosalpinx, irriga la parte interna de la trompa, interna e inferior de la trompa uterina, y las ramas fúndicas son las que se van a dividir para la parte superior del útero. Antes de llegar a su porción supravaginal del cuello, se divide en 2: una rama cérvico-vaginal que nos da irrigación al cuello y a la parte del tercio superior de la vagina, y una rama que nos va a irrigar la porción inferior, la porción superior del cuello uterino. El drenaje, ¿ok?, que es procedente de las 3 capas, se van a juntar en unos senos uterinos a nivel de la capa media del músculo, luego van lateralmente, ¿ok?, hacia el externo, formando plexos venosos uterinos que se van a confluir en una vena de gran dimensión denominada vena uterina. ¿Ok? El plexo útero ovárico va hacia la vena epigástrica, y la vena del ligamento redondo también hacia la epigástrica. Entonces, como hemos visto, el útero tiene una red vascular bastante grande e inervada, principalmente arteria uterina. ¿Okay? La inervación proviene principalmente de los plexos del plexo útero-vaginal, que se extiende hasta las vísceras pelvianas desde el plexo hipogástrico inferior. Tiene 2 tipos de inervación, una simpática y una parasimpática. La inervación simpática se va a originar a nivel de la médula espinal torácica y va a atravesar lo que son los nervios esplácnicos y los nervios lumbares. Y la inervación parasimpática viene de las fibras procedentes de los sacros 2, 3 y 4 y van a confluir en un ganglio denominado ganglio cervical de Frank-Hauser. El drenaje, ¿ok?, el drenaje linfático van hacia el tejido superitoneal, formando una red periférica que consta de 2 troncos. El drenaje del cuerpo uterino, las ramas superiores, se dirigen hacia los ganglios aórticos y paraaórticos, ¿ok? Y el drenaje de cuello van a convergir hacia los ilíacos externos e hipogástricos. ¿Por qué es importante saber esto? Para saber cuando tengamos cáncer y hagamos disección ganglionar, saber a qué ganglios tenemos que ir. Si la lesión cancerígena es a nivel del cuello, lo primero que debemos barrer para saber si hay extensión ganglionar son los ilíacos externos y los ilíacos internos o hipogástricos. Pero cuando tengamos algún tumor del cuerpo tipo sarcomas, tipo cáncer de endometrio, nosotros no nos vamos a conformar con ir a los ganglios internos, porque estamos viendo que su drenaje no va para ahí, sino vamos a ir a un plano mucho más alto para aórticos. Y esto también nos sirve para lo que es radioterapia. Cuando nosotros tenemos cáncer de cuello uterino, generalmente la radioterapia va a región pélvica. En cambio, cuando tenemos cáncer y tenemos que dar radioterapia del cuerpo uterino, la irradiación va hacia T10, arriba, por la parte aórtica, hacia T10 como límite superior de irradiación. ¿Okay? Listo. Ok, chicos. Yo creo que hasta ahí nos quedamos ahora. Nos falta avanzar trompas uterinas, ovario, cuello, que es un poquito más corto. Y de ahí fisiología.